noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Empezamos esta semana con una perspectiva distinta. Ayer todos asistieron, la mayoría de la población asistió a votar por el referéndum y la población habló claro, en realidad habló clarísimo. 3 preguntas tuvieron el apoyo de la población. La pregunta sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, era evidente que las personas lo iban a apoyar. El financiamiento de partidos políticos, que creo que ahí las personas han votado un poco más por inercia y tienen que informarse bien sobre lo que se viene de ahora en adelante. Y la no reelección de los congresistas. Esas han sido las 3 medidas que la población ha apoyado. La que ha dejado de lado es el retorno a la bicameralidad. Esto a raíz de que el presidente Vizcarra le quitó su apoyo a esta medida. Como decíamos el otro día, habemos varios viudos de la bicameralidad. Nos hubiera gustado que la bicameralidad saliera adelante. Vamos a ver qué opciones tiene el Congreso para retomar esto en un futuro, que esperamos. Sabemos que hay que esperar 2 años, pero hay que ver qué se puede ir adelantando para ver si algún día regresamos a ese modelo que era el más apropiado. Hoy me acompañan 2 congresistas, el señor Gilbert Violeta, de congresista de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo está, Gilbert? Muy buenas noches, Patricia. Muy buenas noches. Y la congresista Rosa Bartra, de Peruanos... no, de Peruanos por el Cambio, no, de Fuerza Popular. He dicho peruanos nomás, ya está empezando a ponerme cara de... Todos somos peruanos, congresista. Pase, siéntese, venga con confianza. Ha llegado con la justa por culpa del tráfico. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, bienvenida. Gracias. Bueno, mientras congresista Bartra toma aire, porque acaba de llegar, le empezamos con el congresista Violeta para que nos ayude a analizar un poco lo ocurrido. Pero primero, un ratito, escuchamos lo que nos contó el premier César Villanueva en la mañana como reacciones a lo ocurrido el día de ayer. No ha conseguido el entendimiento con este Congreso, menos con esta bancada, a la que no ve hace medio año. Respeto las opiniones de los congresistas, ¿no?, que se expresaron de esa manera, pero para nosotros el tema de las diferencias se acabó el día de ayer, en la medida que llegar al tema del referéndum no ha sido tan sencillo, es un proceso que se ha tenido que ir trabajando en el camino, pero el referéndum ya se ha dado un resultado y ahora nos corresponde, por lo menos el Ejecutivo tiene toda la disposición de un trabajo coordinado con el Congreso. Una actitud muy positiva del Congreso que yo vería es que podamos acelerar las posibilidades de reconstituir lo que era el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. Señalan que, bueno, qué cambios va a haber si el doctor Lecaro, pero es la elección del sector. Nosotros no podemos meternos ahí. Dice, va a seguir el doctor Chávar, es el que está a la cabeza del Ministerio Público. Las personas son circunstanciales. Por lo menos empecemos a armar aquello que le dé garantías de que a futuro esta Junta Nacional de la Justicia va a funcionar adecuadamente, ¿no? El presidente no va a participar en las elecciones próximas. Lo que quiere es dejar un gobierno en marcha, un país en marcha, un país viable y que pueda haber las elecciones por delante, ¿no? Tiene que empezar un momento de buenas comunicaciones y relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso y ver las prioridades que tiene el país. Yo creo que es un gana-gana este resultado para todos si es que verdaderamente queremos interpretarlo como tal, porque no está en la cabeza del presidente Vizcarra solicitar el tema de confianza como para presionar un acuerdo en el Congreso. Muy bien, esas son entonces un mensaje positivo de parte del primer ministro con una voluntad de trabajo en el que espera encontrar eco en el Congreso y en los otros poderes del Estado. Habló también, esta vez no se refirió en términos negativos al señor Chávarri, ha dicho ahí está, él es la cabeza del Ministerio Público y también esperan el apoyo del Poder Judicial en este camino que empieza. A ver, Gilbert, primeras interpretaciones. Ustedes más bien no están de buenas con el premier, le han salido todos molestos a decir que no les hace caso. ¿Qué pasa? Bueno, hubieron algunas palabras que no fueron muy felices del premier en relación a que, digamos, ninguneó a los partidos políticos y incluyendo a nosotros, siendo que nosotros, como bancada Peruanos por el Cambio, impulsamos día a día las reformas que planteó el Ejecutivo. Y de hecho, incluso en un momento en el que había un enorme escepticismo sobre si llegábamos al 5 de octubre
octubre, aprobando nuestras reformas, nosotros nos las jugamos enteras por ese tema. Pero en fin, eso lo veremos en la interna y espero que en la reunión que tengamos con el presidente podamos superar esta circunstancia. Ahora, además, el Premier forma parte de un partido político y también distinto es al congresista, nuestro y lo ¿no? respetamos, ¿no? Es también entrado por el Congreso, digamos. Ahora, ¿no? sobre el tema propiamente del referéndum, aquí no podemos olvidar que hay dos reformas constitucionales que requieren leyes de desarrollo. La de la Junta Nacional de Justicia, es decir, lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura, requiere una ley orgánica y ley de desarrollo. Que esa es urgentísima. Esa es urgentísima porque recordarle a la gente que el CNM está paralizado en funciones y por lo tanto si hoy día hay que sancionar a un fiscal no hay entidad que lo haga o a un juez, ¿no? En primer lugar. Y el segundo es este tema del financiamiento de partidos políticos, que también ha sido la tercera pregunta de la reforma constitucional y también requiere una ley. Mi sugerencia ahí, yo lo he comentado esta mañana, es que para ambas iniciativas sea el Poder Ejecutivo quien presente la propuesta y que en el Parlamento abramos un debate en una legislatura extraordinaria, de tal suerte que evitamos esta suerte de confrontación que cuando nosotros ponemos un proyecto, el Ejecutivo termina observándolo. Entonces, para evitarnos esa circunstancia, que es el Ejecutivo quien lo proponga. Pero tiene que haber un acuerdo, porque también ocurre lo contrario, ¿no es cierto? Y a veces el Congreso siente que el Ejecutivo los está avasallando, diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, mandando proyectos de ley. Entonces, por eso queremos escuchar la voz de Rosa Bartra para que nos diga, ¿prefieren que los proyectos de ley los haga el propio Congreso, estos proyectos de desarrollo, o sería interesante que el Ejecutivo les mande el material? Buenas noches y gracias por la oportunidad. En realidad yo creo que no se puede limitar la iniciativa legislativa a nadie que la tenga. O sea, decir que solamente sea el Ejecutivo ahora para evitar confrontación, me parece que estaríamos equivocando el camino. En democracia tenemos que escucharnos, tenemos que consensuar, tenemos que poner por delante al país y ponernos de acuerdo. ¿Podría haber y por ejemplo, multiplicidad? O sea, podría llegar a un... Pero por supuesto, el Poder Judicial, el Ministerio Público. ¿Por qué vamos en este momento a decir que solamente el Poder Ejecutivo pueda presentar una iniciativa legislativa en este sentido? Y si hay congresistas que presentan un proyecto de ley, nosotros mismos, mi equipo viene trabajando una propuesta para la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Creo que de lo que se trata es cómo hicimos, por ejemplo, para trabajar las reformas que ayer se aprobaron, ponernos de acuerdo. No fue difícil, o bueno, tampoco fue tan fácil, pero logramos todas las fuerzas políticas con el Ejecutivo participando de algunas maneras, ponernos de acuerdo. Patricia, los proyectos que ayer se han aprobado, bueno, las reformas que ayer se han aprobado, no son las que el Ejecutivo presentó, distan muchísimo, todas. La de la Junta Nacional de Justicia, de hecho, sufrió más de 40 modificaciones. Entonces, y sin embargo, las críticas son porque hay unas cuantas cosas que arreglar, pero no sobre lo que nosotros finalmente logramos aprobar. Y yo creo que esa muestra que dimos en esa oportunidad, que no está siendo reconocida casi en ningún lugar, más bien se habla de una gran derrota del Congreso, en realidad no es tal. No es tal. Y creo que en este momento prima poner por delante los intereses de una gran reforma de justicia y ponernos de acuerdo. Dos puntos ahí importantes, Rosa. Empecemos por el más rapidito. Y es de acuerdo con que, y además me parece lo más adecuado para que no se sienta que hay imposiciones, con que haya una variedad de propuestas que puedan resumirse en un texto único que satisfaga las necesidades del país finalmente, que eso es lo que tiene que ser. Pero el tiempo es importante. Este es un punto en el que no se puede alargar, porque tenemos todo el sistema de justicia paralizado, esperando cambios. Hay jueces que van a regresar a trabajar habiendo sido separados de sus cargos porque no está el organismo competente para definir cuál es su situación, etcétera. De acuerdo, no se puede alargar, pero tampoco debemos volver a caer en el error de corre y saca lo que se puede. ¿Cuál sería un plazo razonable? Que también me parece que se lo tienen que poner ustedes mismos, no se los debería imponer nadie, pero ¿cuál sería un plazo razonable? Los plazos para la reforma, por ejemplo, fue algo que la Comisión de Constitución debatió y se puso de acuerdo con un plazo. Pero en este momento, Patricia, por ejemplo, no hay ni siquiera un texto propuesto de ley orgánica. Entonces, ahorita aventurar de plazos no es prudente, no es razonable, porque primero tendrían que llegar estos proyectos de ley para a partir de allí nosotros establecer un plazo de debate. Pero en este momento decir, oiga, mañana tiene que estar esto, sería nuevamente caer en la improvisación que tanto se ha criticado para elaborar las reformas que
definitivamente debieron haber tenido un tiempo más grande de maduración. Pero sin simplificar en absoluto la labor que realiza el Congreso, simplemente poniendo un paralelo de lo que se hace en cualquier lugar de trabajo, uno sí calendariza, ¿no es cierto? O sea, hasta tal fecha se reciben proyectos, de ahí en adelante se discuten y deberíamos tener un dictamen para aproximadamente tal fecha, ¿no? Pero si me permite, yo creo que perfectamente a lo largo de enero es un mes en el que se pueden sacar estos dos temas. Tratándose de temas puntuales, tampoco no habría necesidad de extenderse tanto tiempo. No son desarrollos muy complejos. No, porque, por ejemplo, no, sí en el son caso, complejos, son complejos, pero son pocos. Pero la discusión se ha avanzado, porque cuando se ha hecho la reforma de la Junta Nacional de Justicia, ha habido toda una discusión enorme sobre qué debe comprender, quiénes deben integrarlos, qué mecanismos debe tener. Entonces, no es que estemos comenzando de cero, como tampoco no estamos comenzando de cero con la Ley de Financiamiento de Organizaciones Políticas. De hecho, si un proyecto faltó, fue el del Ejecutivo, porque del Parlamento había la iniciativa de la congresista Espinosa, de la congresista Glave, dos de la congresista Glave, uno de quien habla y uno de Patricia Donaire. O sea, hubieron 4 proyectos. Ninguno, por si acaso, de Fuerza Popular ni del APRA, que tanto se ha dicho, están financiando para su beneficio. Ninguno era de Fuerza Popular. Vale la aclaración, está muy bien. ¿Por qué era importante hacer esa precisión? Porque quienes presentamos ese proyecto de ley lo hicimos como correlato de un Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobado por el propio Ejecutivo, que es el Decreto Supremo 044-2018. Y ahí tiene un lineamiento número 20 que es apruébese el delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas. O sea, de ahí sale. Y Gilbert, ahí es un poco la madre del cordero de donde sale toda esta gran discusión. Lo que ocurre es que en el camino se fue por convirtió en otra cosa que no debía. Se convirtió en otra cosa. Sí, yo creo que lo que se generó es más confusión que hay, o sea, se enturbió más el panorama. Pero se enturbió realmente con mala intención, Patricia. Acá está Gilbert. Hemos trabajado este texto todas las fuerzas políticas, primero en la Comisión de Justicia, que se aprobó por unanimidad con opinión favorable del Ministerio de Justicia. Y hay que decirlo. Sin embargo, quienes gritaban, con justa razón, que se legisle para tener el tipo penal de financiamiento ilegal de organizaciones políticas, de pronto después dijeron, no nos gusta, observen. Es más, el presidente del Congreso, rehuyendo cobardemente, discúlpeme, pero tengo que decirlo, el debate se sale, deja y después manda un tuit. Y dice que la ley es nefasta. ¿Por qué no lo dijo en el debate? ¿Por qué no lo dijo cuando se aprobó en la Comisión de Justicia mes y medio antes? Pero, ¿Por qué no lo dijo cuando se aprobó en la Comisión de Constitución 10 días antes? Increíble. Ahora, pero es verdad que ese texto, solo para tratar de entender el panorama completo, porque la verdad que ese día fue un reverendo laberinto, porque mientras estaba el laberinto en la casa de la mesa, entendía que era lo que pasaba. Y no debió levantarse la sesión. Patricia, te pongo solamente un ejemplo de la situación complicada en la que estamos. El 1 de enero, todos los productos básicos de primera necesidad en el Perú, o sea, la lechuga, el pan, el azúcar, el arroz y el transporte público, va a pagar IGB. ¿Por qué? Porque hay una ley que exonera el IGB para estos productos que se prorroga cada cierto tiempo, cada 3 años. Y resulta que vence el 31 de diciembre. Y teníamos que haberlo discutido ese día y tendríamos que haberlo aprobado. Y como levantó la sesión el señor Tapia, pues nos hemos ido sin aprobar la ley. Ahora, el problema es, primero que más allá de que el proyecto estuviera bien o mal hecho, no estaba en agenda y se puso en agenda el día anterior, lo cual creo fue un error, porque ¿para qué se ponen a legislar sobre cosas complejas a último minuto? Y segundo, yo no sé qué fue lo que quedaron en comisión, pero cuando uno lee el texto, Rosa, dice clarísimamente que si uno recibe financiamiento de fuente ilícita, probada o sospechada, tiene una pena de entre 3 y 10 años. Pero si uno recibe financiamiento ilícito de una fuente probada, es decir, si a mí un narco me da plata, eso es lavado, pues. Patricia, eso es lavado y debería ser punto final, ya lavado, se acabó. Pero este es un delito autónomo, es el delito de financiamiento ilegal de campañas o de organizaciones políticas, es un delito nuevo. Yo no sé por qué, pero nuevo, pero que colisiona, tú no puedes grabar con la misma... No, si me permites explicarlo ahí como abogado. Bueno, también soy abogada. Sí, disculpa, tienes razón, Rosa. Es que si tú tienes un delito como el que se ha creado de financiamiento ilegal y tienes además el supuesto de lavado de activos, el juez y el fiscal, o el fiscal y el juez, tienen el derecho para investigar y sentenciar las dos cosas. Así es, es decir, el hecho de que sentencie uno no significa que excluye el otro. ¿Por qué? Porque lo que decimos jurídicamente es ambos protegen dos cosas distintas. En el lavado de activos tú proteges la economía, el modelo económico, y en el financiamiento ilegal
proteges el modelo democrático y el sistema de partidos políticos. La voluntad popular. Y por lo tanto, investigas y sancionas los dos tipos. Y eso fue una gran discusión que no se quiso entender ahí. Pero bueno, pero eso es parte de la discusión. Es de lo que creo que se debe sacar una lección. Una lección, efectivamente. Patricia, Cuando hay las algo cosas más son ahí. tan candentes, cuando usted dice... respirar hondo y dejarlo para Mira, después. el mejor Cuando ejemplo, usted si me dice permites. esto de que se puede sospechar o se debe sospechar de fuente Ilícita. prohibida, de fuente ilícita, va en línea a lo que se está legislando internacionalmente en este caso. Todos exigen que haya razonabilidad para sospechar, por lo menos, Sí, que claro. era fuente ilícita. Pero Así que tampoco fue un invento en el No, Perú ni nada, al contrario. Esta es la corriente mundial. Lo que Entonces pasa- no entendemos la sobrereacción que han tenido Es que algunos. Es la coyuntura política del país. No, Probablemente. tiene que ver con un caso específico. En este momento hay personas, hay dos casos en los que se está, y olvidémonos de los tintes políticos, en los que se está investigando por lavado de activos. En realidad hay En como 10. organizaciones políticas. En realidad hay como 10. De acuerdo, no, pongámosle, pero hay dos más saltantes, ¿no? Pero olvidemos los casos en particular. Se está analizando como lavado de activos aportes de campaña que venían de fuente ilícita, ¿no es cierto? Eso se llama ahora lavado de activos. Si se legisla y se da Eso se un decide. No, tipo penal no. parecido en el que eso, o sea, perdón, pero el caso de los Humala Heredia, Sí, claro. según este Ese caso, es el no sería lavado de Este es el mejor ejemplo por qué necesitamos bicameralidad en el Perú. Porque si esto hubiese sido aprobado en una primera cámara, es precisamente este debate el que debería permitir que en una segunda cámara se corrija y se aclare un Bueno, y esa es la tema de este razón, tipo, ¿no? porque Por eso quienes verdad, creemos por en la más que- bicameralidad... yo no soy abogada, pero por más que leo, a mí en ese texto me están diciendo que si un narco le da plata a un partido político, eso en una campaña, eso no es lavado de activos, eso es financiamiento ilícito del partido y recibe una sanción. Que se pueda otra vez, a la vez de eso, sancionar por lavado de activos, no soy abogada, no me consta. Es que Pero eso sería de acá para adelante, Patricia, porque al ser un delito autónomo y nuevo, opera desde el momento entonces, en el cual... pero a ver, Rosa, porque, no Patricia, hay- lo que pasa la es que... retroactividad Pero la pueden... no hay elimina. elecciones hasta Lo dentro que- de 2 años. Sí, ¿Cuál es el apuro? Patricia, lo que pasa es que incluso ni siquiera se está tomando en cuenta que este nuevo tipo penal alcanza a los partidos en formación. Entonces ahorita, por ejemplo, pueden haber partidos que se están formando y que se están financiando con dinero negro y no se puede hacer absolutamente nada porque el odio que hay en este momento frente a los investigados es más grande. Y entonces el prejuicio, porque ahí hubo un prejuicio, no lo han hecho para favorecer a tal, desconociendo que incluso ninguno de los proyectos era de las bancadas que supuestamente ahora, buscan pero yo insisto favorecer. en Perdón, pero sí se puede, porque se les puede sancionar por lavado de activos. Ahora, claro yo que sí. insisto en una propuesta. Yo insisto en el que una de las opiniones que faltó, una de las iniciativas que faltó fue del Ejecutivo. Tuvo ¿Por qué? opinión favorable. ¿Y por qué? Sí, así es, aquí está. Tuvo opinión favorable del pero no mismos. tuvo proyecto de ley. Entonces, ¿y por qué insisto en que ¿por qué debería haber un sale? proyecto de ley, Rosa? ¿Por qué insisto? Porque el Ejecutivo es quien observa las leyes. O sea, quien las promulga y si no las promulga, las observa. Entonces, ¿tuvo opinión favorable sobre qué? Del mismo, Sobre el proyecto de ley de financiamiento ilegal. O sea, Sobre el generó una dictamen. opinión a favor. Así Ya, pero es. cuando dices no hubo proyecto de ley, entonces, si hubo, pues ahí está. Esa No, era no, la hubo opinión favorable. un informe. O sea, un Patricia, informe se le sobre el pidió dictamen opinión, de la Comisión se le de pidió Control. opinión y dijo Está estoy bien. a favor. De acuerdo. Y por eso es que es incomprensible que luego el presidente, yo creo que sin haber leído, lo voy a observar. Y el eco que tiene en el Congreso es nefasto. Pero cambió algo en lo que se le preguntó al porque Bueno, a mí los me dicen- textos han ido cambiando bueno, también, pues, pero es que ¿no? cuando van cambiando los textos, van cambiando también. las Pero los leyes, cambios pues. fueron mínimos, Sí, Patricia. es Más verdad. bien Cambiarle una hubieron... coma, Mira, una ley. y la verdad Pero que se no fue- voy a se discutirlo fue porque no he leído distorsionando. las dos versiones y creo que las tendría que leer para tener opinión, así que Con mucho pido gusto las disculpas. dejamos ahora. Ahí les pido Y en disculpas, fin, he leído solo la última. se fue distorsionando probablemente y el debate tomó un ámbito mucho más mediático que legal y en determinado momento acuerdo. parecía ya que era una batalla pues que no tenía que darse, ¿no? Y probablemente debimos ahí enfriar la cosa, Y regresar un dejarla, poco a la ¿no? comisión y esperar. Y que no exista el tipo, y que siga entrando el dinero negro, y que aquello pasa que es tanto que- se ha reclamado, como podría beneficiar a las personas a las que hay que lapidar, entonces no va. Lo que pasa, Patricia, Rosa, es que- también cabeza fría y Pero pensar ¿cuál en el es el país apuro? antes que... Patricia, en abril de este año, Duberlí Rodríguez, entonces presidente del Poder Judicial, exigía
exigía, Susana Castañeda, en abril de este año exigía al Congreso que legislemos. Va a pasar casi un año. Pero ya ven, no paralizados legislaron sobre la ampliación del IGB, que era más urgente y tenía un efecto inmediato, y se enfrascaron en una discusión que hubiera podido esperar 2 meses sin que el mundo se hubiera caído encima de nadie, porque no estamos en plena campaña electoral. Es que y eso, sí, pues señora, es que eso Bartra, no da se que hace pensar. en campaña electoral, se hace antes, Pero precisamente falta, pues. para que todo esto pueda tener un correlato faltan 2 en años elecciones. para las próximas elecciones. No, Patricia, el siguiente año tenemos elecciones Ahora, es un complementarias tema que no y se vamos puede, a seguir teniendo Rosa, elecciones de manera es un permanente. tema que no se puede dejar de regular porque ayer en la reforma constitucional, en el referéndum, se ha aprobado. Y se ha aprobado vacío. Y se ha aprobado, o sea, el texto constitucional es una norma de carácter general para tener una aplicabilidad. ¿Por qué no esperaban que acabara el referéndum? Bueno, ya, vamos a discutir horas, pero ahora creo, necesitamos entrar. Creo que los resultados dan cuenta de que pudo haberse hecho de otra manera. Siempre. Yo quiero volver, para cerrar lo que Sí, se tenía por al favor. comienzo, cuando nosotros asumimos el reto de la reforma del sistema de justicia. Tuvimos reuniones con todos los titulares de los diferentes poderes del Estado y organismos constitucionales, con todos, Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, Defensoría, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, todos. Y todos nos pusimos de acuerdo en que deberíamos trabajar en equipo y consensuadamente esta gran reforma. Y creo que ahora, aprobada ya la reforma constitucional, vamos a tener ya de manera proactiva y decidida ese trabajo en consenso, en el cual todos vamos a juntarnos. Es más, todos estos poderes que acabo de mencionar y organismos constitucionales han destacado al Congreso de la República a un especialista que va a trabajar esta reforma. Así que hay un gran equipo para poder emprender esto, hay la voluntad, no es una voluntad vacía. Esperamos que lo que ha dicho el premier Villanueva el día de hoy se mantenga el día de mañana, porque vaya que es errático el señor, y que la voluntad que ha manifestado el día de hoy se mantenga en el tiempo y podamos trabajar con el Congreso. Que en el Congreso, contrariamente a todo lo que se ha vendido, sí hay proactividad, sí hay voluntad y lo hemos demostrado. Vamos. Dejamos que la opinión pública decida, no siempre. Y los hechos. No siempre. Los hechos. Ese es Las un grandes buen- reformas ese es un buen- políticas en cualquier país no se pueden hacer a expensas del Ejecutivo. Aquí tiene que haber un liderazgo desde el propio Ministerio de Justicia, de la Presidencia del Consejo de Ministros, para proponer estas, digamos, ya el desarrollo de esta reforma constitucional, que tiene que expresarse en una ley orgánica, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, y en una ley modificatoria de la ley penal y de la ley de organizaciones políticas, en el caso del financiamiento ilegal. Muy bien, vamos a ver, entonces, la cosa es que se tiene que poner de acuerdo, eso está más claro que el agua, pero ojo, también se tienen que hacer todas las reformas, se tienen que asumir como propias. Un último punto que me gustaría comentar, Rosa, es... Efectivamente, el Congreso participó activamente del referéndum. Los textos finales son producto de largas discusiones en el Congreso. Así es. Más allá de la discrepancia sobre el último punto, que en eso estoy absolutamente de acuerdo con que si eso era lo que se había decidido, el presidente Vizcarra debió haberlo mantenido hasta el final. Creo que nos hemos quedado sin bicameralidad y es una desgracia. Pero después hubo esta especie de campaña, ahora voten por el no. Y esto Vizcarra ha inducido al voto. ¿Y era en qué momento los congresistas abandonaron su propia propuesta y volvieron a dejársela? O sea, si lo hubieran pintado o lo hubieran asumido como propia, el triunfo de ayer no hubiera sido el triunfo de Vizcarra, no hubiera sido un triunfo de Vizcarra, hubiera sido un triunfo de un trabajo conjunto. ¿Por qué recularon? ¿Por qué sacaron el cuerpo de una reforma de la que habían participado activamente? Patricia, yo creo, y primero voy a empezar por lo de la bicameralidad. He escuchado hoy día también al premier Villanueva, repito que espero que el premier de hoy se mantenga mañana y los días subsiguientes, decir que van a retomar el debate sobre la bicameralidad. Uno de los, entiendo, voceros del gobierno, porque ha participado en todo este proceso de reforma, el ex canciller Alan Wagner, anoche en televisión, también dijo lo mismo, que se debería retomar el debate de la bicameralidad. Gilbert es un bicameralista creyente y ferviente, a diferencia de algunos de nosotros que, por ejemplo, defendemos la Constitución del 93 y su fundamental legado, que es la unicameralidad. Así que este no es un tema cerrado. Para nada, yo creo que hay voluntad, sobre todo por parte del Ejecutivo, de retomar el debate, y bienvenido sea, porque hay muchísima gente que cree en la bicameralidad como la gran reforma política que se necesita y que se debe legar al 2021. ¿Y ustedes están dispuestos a evaluar esa visión? Porque entiendo que el fujimorismo, y con razón porque tiene derecho a no querer, no quiere bicameralidad. O sea,
Lo que pasa es que queremos saber cuál sería la postura de ustedes en este caso. Nosotros vamos a estar completamente abiertos a que este gran debate se dé. Ahora, perfecto. sí hemos reclamado que no haya la información necesaria. Hemos reclamado que el debate haya estado contaminado, la escena pública haya estado contaminada, por ejemplo, transmitiendo día tras día, todas las horas del día, el proceso a Keiko Fujimori. Y todo el tiempo era golpe contra el Congreso. ¿En qué momento se abrieron los debates, si quieren, los medios de comunicación, para poder hablar de las grandes reformas que se votaron ayer? No hubo oportunidad, Patricia, y yo he salido permanentemente a reclamar. Hablemos del referéndum, toquemos las grandes reformas. El pueblo tiene que llegar informado a tomar una decisión. Informado no significa envenenado de odio, porque realmente ayer ha existido una voluntad de castigar, y de castigar a un Congreso al cual se le ha golpeado permanentemente. Dicen, por ejemplo, algunos, que ha sido esto contra Fuerza Popular. Claro, ha existido la voluntad de achacarle a Fuerza Popular una conducta que yo estoy segura, la historia va a mostrar que no es lo que nos han contado. Lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado a tener un Congreso complaciente que diga sí señor, y acá este Congreso descubrió toda el latrocinio que ha tenido Odebrecht con el Ejecutivo durante los últimos años. Descubrimos, lamentablemente para el Perú y su democracia en ese momento, por la decisión que había tomado de elegir a Pedro Pablo Kuczynski, quién era él con respecto a Odebrecht, y se vio obligado a renunciar. Y esto, pues, Patricia, realmente causó tal incomodidad en esa empresa que pone y saca presidentes, y que el día de hoy se le está sacando baratísima con respecto a la reparación civil y seguir trabajando en nuestro país, que bueno, pues, pero emprendió esta campaña. Esa ahora, es una discusión que hemos tenido varias veces, pero yo insisto, el mejor momento del Congreso del señor Galarreta, en el que más aprobación tuvo, fue cuando sacó Pedro Pablo Kuczynski. Y nada vende mejor en política que la oposición. Y ahora, entonces, ese no es un argumento que tenga mucho sentido. Y ahora, a ustedes, Patricia, la gente no está molesta con ustedes porque sacaron al señor Kuczynski. Al contrario, la gente estuvo de acuerdo con eso. Pero nos hemos olvidado. Y Odebrecht, con toda esta campaña, como le digo, la sacó baratísima. El acuerdo que ha firmado, 600 millones de soles en 15 años, y sobre las ganancias que va a recibir en adelante, cuando en un solo proyecto nos están robando a los peruanos 1.700 millones, solo hablando de Chaglia, no hay derecho. Entonces, Patricia, yo creo que ahora... El Perú la sacó baratísima si logra meter presos a todos los presidentes a todos los expresidentes que robaron. Yo espero ¿Sería que barato para el Perú? ¿Sería un mal negocio para el Perú si logra eso? Yo creo que va a depender mucho, políticos presos. Va a depender muchísimo de la calidad de la información que se empiece a entregar, y que se entregue con respecto a los más de 41 proyectos que ha ejecutado Odebrecht en el Perú, y que se ha reconocido culpable solo en 4. Y solo en 4 en los cuales ya no tiene ningún activo que reclamar. Porque sobre los que tiene activos que reclamar, resulta que han sido sanos, santos, para emular a un expresidente, sanos y sagrados han sido los otros proyectos. Entonces, emular al presidente García, que no pusieron ustedes en el informe. Patricia, nosotros hemos recomendado que se investigue. Hemos recomendado y hemos encontrado responsabilidad política. Y es más, Patricia, en el informe, en la sustentación que hace el fiscal Pérez con respecto a la impedimento de salida del país del expresidente García, 4 de sus páginas son las del informe que ha presentado la comisión investigadora. Sin embargo, ni siquiera nos cita. Pero no lo pusieron, ¿no? Pero por supuesto que está, Patricia. Yo le voy a alcanzar el informe para que usted lo lea. Sí, no. Tiene responsabilidad, y acá está Gilbert, que ha sido parte de la comisión. A ver. Para que no sea yo, porque Gilbert ha sido parte de la comisión. Basta, dicen los hechos. Tiene responsabilidad, tiene responsabilidad política. En todos los antecedentes se indica responsabilidad del señor García, pero en la parte conclusiva no se le establece ningún delito. Que fue lo que nosotros, fue lo que nosotros reclamamos, y Víctor Andrés García Belaúnde antes ya lo había mencionado, y fue una discusión que recuerdo tuvimos en esta mesa. Señora Barta, con usted he discutido sobre por qué no estaba incluido, así que ahora no me voltee el ato. Sin embargo, en todos los antecedentes estaba claramente delineado los diferentes decretos que se dieron y las diferentes decisiones que se tomaron. Y además, todas esas horas de las que usted se queja, señora Barta, con justa razón, de que Odebrecht cobró más de lo que debía, muchísimas se hicieron en el gobierno de García, muchísimas. Entonces, en el gobierno de Toledo, de Humala, de García,
García y se han terminado de perpetrar en este gobierno. Incluyeron a Humala y a Toledo, como Sí, debe ser en el informe, pero ha sido incremental, porque la economía del país ha ido creciendo. Entonces, comienza con Alberto Fujimori y Odebrecht, ¿no? Con alrededor de 500 millones de dólares en obras. Pero ya con el señor, con el señor Humala estábamos hablando de 6.500 millones de dólares. O sea, había subido. Y con el señor enorme. Entonces, ¿cuánto ha ganado en licitaciones Odebrecht a lo largo de su permanencia en el Perú? 12.000 millones de dólares. Así es. Ahora, la pregunta, y en eso estoy de acuerdo con la señora Bartra, ¿es un acuerdo que vale o no vale para el Perú? ¿Valdrá en la medida en que la información nos ayude a meter sin embargo, a quienes no los corruptos? Pero no, el peor. Sin embargo, sí coincido con Rosa en que el monto creo que tiene que ser mejorado en la negociación con el juez, porque esta es una propuesta del fiscal y los montos que se han dado en otros países, aquí yo tengo anotado, anoté de esta mañana a propósito de que precisamente nos enteramos ayer, en el caso de Perú son 610 millones de soles, o sea, 180 millones de dólares. Pero es lo más bajo que hay en toda la región. En el caso de Brasil son más de 1.000 millones de dólares de indemnización, en el caso de Colombia 1.300, en el caso de República Dominicana, donde es una economía mucho más pequeña y no ha habido una gran participación, 184 millones de dólares, y en Panamá 220 millones de dólares. Pero mire, Patricia, entonces ahí sería bueno mejorar el monto, ¿no? Cuando nosotros reclamamos y alzamos la voz por la venta de Chacya, en la cual hay un perjuicio a Electroperú y a todos los peruanos, porque eso lo pagamos a través del recibo de luz, él dijo que eran 328 millones de dólares que de la venta de Chacya se estaban yendo para pago de reparación civil. Y ahora resulta que toda la reparación civil es 600 millones de soles. ¿Se equivocó ahí? ¿Nos mintió? Pagaderos en 15 años. Y en 15 años. Y, o sea, bueno, ahí yo creo que hay una cosa por mejorar. 328 millones de dólares que él anunció que se iba a pagar por Chacya. Creo que nos engañaron. Entonces, ahora, Patricia, mientras todos nos entretenemos con golpear a quienes han recibido supuestamente aportes por campaña, no estamos diciendo nada con respecto a los que han recibido sobornos por obras, nada, absolutamente nada. Esa es la parte más importante, señora Barata, pero justamente por eso el informe de la Bajato era tan importante y tiene revelaciones muy importantes, pero también tiene omisiones que no eran las mejores. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que mucho más grave que recibir financiamiento de campaña era recibir plata como la que recibió Toledo en el bolsillo para las obras. Porque eso es robarle, ahí sí, a la gente, sacarle el pan de la boca. O los funcionarios probados en el caso del gobierno de García. Y que no nos cuente que los funcionarios de cuarta categoría pueden manejar 160 funcionarios que han sido denunciados en el informe. ¿Qué se está diciendo de ellos? Absolutamente nada. Porque al final lo redujimos a la discusión que hagamos de ahorita. García. Y los otros 160 no existieron. Pero están presos, están procesados. Bueno, hay muchísima gente que va a estar. Ni siquiera se los ha tocado. Bueno. Ahora, un tema también delicado en el caso de Odebrecht, ya que lo tocan para que lo tomen en cuenta, es cuando nosotros en la Comisión Lavallato le pedimos a Rafael Vela, al fiscal superior, que nos informara cuál había sido el acuerdo con Hamilton Castro, nos dijo que no tenía el acta del acuerdo y que nos los iba a alcanzar al Congreso y nunca lo alcanzó. Ahora, entonces sería importante que se conozca, ¿no? Pero la Fiscalía tiene libertad. Sí, sin duda, de la investigación. Pero que no significa que le dicten la plana. No se le puede dictar la plana, pero de ninguna manera. Pero tampoco se pueden eximir de dar ningún tipo de explicación, sobre todo cuando... Por ejemplo, yo tengo una pregunta, porque Odebrecht reconoció que las coimas en el Perú, en todos sus coimas, era exactamente 29 millones de dólares. Bueno, ya con lo que se ha visto, es absolutamente imposible de que sea ese monto. Claro. Tengo argumentos suficientes para suponer que Odebrecht está mintiendo. Y tiene razones para mentir, porque ellos están prácticamente en insolvencia, ahora mismo están entrando en un proceso de reestructuración económica, así que perfectamente por salvar sus activos ellos podrían estar mintiendo. Además, pero ¿cuál debe ser nuestra preocupación? Porque de repente es muy avesado lo que voy a proponer, pero simplemente lo dejo al debate. Por mí, que no nos devuelvan ni un sol, si lo que nos dan nos permite meter presos a nuestros corruptos. Pero si solamente se declaran culpables en la línea 1 del metro, donde hay gente presa, donde casi toda la información que se queden con la plata que robaron si quieren, pero que nos digan quiénes son otros. Yo diría, ese es un objetivo. Que se vayan presos hasta el último funcionario peruano que se atrevió a robarle a los ese es un objetivo como país. Sin embargo, también tenemos que darle un mensaje a las empresas.
Y el mensaje tiene que ser, si tú eres corrupto, yo te pongo tal nivel de sanción que en el futuro cualquier otra empresa, antes de incurrir en un acto de corrupción, tenga que pensarlo bien si le conviene o no le conviene. Ese es el objetivo de toda también. indemnización. Sí, pero creo que eso también tiene que además sancionarse de muchas formas, además de la multa, cerrarle las puertas totalmente a cualquier empresa que tenga indicios, aunque sea chiquititos, de corrupción. Y que no nos venga con el cuento de que todo este laberinto espanta la inversión extranjera. Perdón, acá la corrupción la trajo la inversión extranjera. Así que empecemos por ponernos y en con orden, el Ejecutivo ¿no? Nacional, no como dijo el presidente Vizcarra, que esto ha sido un tema de gobiernos subnacionales. No, señora, Odebrecht contrató con la presidencia, con Proinversión y con el Ejecutivo directamente. Por supuesto. Vamos a hacer una pausa, porque ha estado interesante, porque hay que mirar con ojos bien atentos ese acuerdo con la Fiscalía brasileña, pero, repito, a nosotros lo que nos debe importar antes que nada es que nuestros corruptos terminen en la cárcel. Si no, van a seguir robando, porque eso es lo que demuestra la historia. Vamos a una pausa y volvemos.